A veces, los lugares más tranquilos esconden las tragedias más oscuras. En el corazón del pequeño pueblo de Stella, Missouri, un sitio donde todos se conocían, donde las puertas solían quedar abiertas y los vecinos confiaban unos en otros, ocurrió un crimen que heló la sangre de toda una comunidad. Una niña de apenas 9 años desapareció sin dejar rastro. Y lo que al principio parecía un malentendido o una confusión, pronto se transformó en una pesadilla que nadie en ese pueblo podrá olvidar. Esta es la historia de Rowan Ford, una pequeña llena de vida, luz y ternura, cuya inocencia fue arrebatada de la forma más brutal imaginable. Si te apasionan los casos reales de crimen y quieres conocer los misterios más estremecedores del mundo, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí cada semana exploramos historias reales que sacuden el alma y revelan el lado más oscuro del ser humano. Ahora sí, acompáñame a conocer el caso que conmocionó a Missouri. Rowan Ford nació el 11 de abril de 1998. Era una niña alegre, curiosa y con un corazón inmenso. Sus días transcurrían entre libros, lápices de colores y paseos en bicicleta por las calles de Stella, un pequeño pueblo con menos de 200 habitantes. Era una comunidad unida, un sitio donde las personas se saludaban por nombre y las familias compartían la vida cotidiana. Nadie podía imaginar que una noche de otoño, la paz de ese lugar se rompería para siempre. Rowan cursaba 4º grado y era descrita por sus profesores como una niña dulce y dedicada, una pequeña llena de sol. Le encantaba leer, dibujar y asistir a la iglesia. Cada domingo se levantaba temprano para ayudar al pastor con los preparativos antes del servicio, y al regresar a casa, solía sentarse en las escaleras sonriendo, como si el mundo entero le perteneciera. También participaba en la escuela dominical y en el programa Angel Food Ministries. Su habitación, pintada de rosa, estaba repleta de muñecas Barbie y dibujos hechos por ella misma. Era su pequeño universo, un reflejo de su inocencia y de su amor por las cosas simples. Pero detrás de esa sonrisa constante, la vida de Rowan no siempre fue fácil. La familia atravesaba dificultades económicas. A veces, la niña iba a clases sin calcetines en los fríos inviernos de Missouri. Otras veces, luchaba con problemas como los piojos o el cabello enredado. Aún así, nada lograba borrar su entusiasmo por aprender y su dulzura hacia los demás. Sus maestros la adoraban. Uno de ellos la describió como la niña más dulce y dedicada que he tenido. Y su hermana mayor decía que, aunque Rowan era tímida y a veces se escondía detrás de ella, cuando hablaba, parecía que la habitación entera se iluminaba. Rowan vivía con su madre, Colleen, de 44 años, y su padrastro, David Spears, de 25. David no solo era esposo, también tenía un hijo de una relación anterior. Según los registros, debía pagar una modesta pensión alimenticia, aunque no estaba claro si alguna vez lo hizo. Pese a las dificultades, Colleen trabajaba duro para mantener a sus hijos, y aunque la rutina era exigente, siempre encontraba tiempo para su pequeña. Rowan solía correr al encuentro de su madre cada vez que llegaba del trabajo, preguntándole cómo había sido su día. Pero aquel 3 de noviembre de 2007, esa escena no se repitió. Esa tarde, cuando Colleen regresó a casa tras su turno nocturno en Walmart, Rowan no salió a recibirla. Colleen pensó que tal vez estaba en su habitación leyendo, pero al entrar la cama estaba vacía. Rowan no estaba en ninguna parte. En el sofá, David dormía profundamente. Colleen lo despertó y le preguntó por la niña. Él respondió con calma que Rowan estaba en casa de una amiga, pero no especificó quién era esa amiga. Las horas pasaron. Colleen esperó una llamada, un mensaje, algo, pero el teléfono nunca sonó. Cuando la angustia se volvió insoportable, llamó a la policía. David seguía insistiendo en que Rowan debía estar con alguna amiga, sin dar más detalles. Al caer la noche, la desesperación se apoderó de todos. El pueblo entero se movilizó. A las 6:50 de la tarde, se confirmó oficialmente la desaparición de Rowan Ford y se emitió una alerta Amber. Vecinos, voluntarios, patrullas y perros rastreadores comenzaron una búsqueda a gran escala. En casos como este, cada minuto es vital. Cada hora puede marcar la diferencia entre la esperanza y la tragedia.
La prioridad de los investigadores era clara: reconstruir las últimas horas en que Rowan había sido vista. ¿Dónde había estado la noche anterior? ¿Con quién? ¿Quién fue la última persona que la vio con vida? Las respuestas los llevarían por un camino oscuro. Esa noche, Rowan había quedado al cuidado de su padrastro, David Spears, mientras su madre trabajaba. David contó a la policía que el 2 de noviembre había salido a beber con dos amigos, Christopher Collins y Nathan. Dejó a Rowan dormida en su habitación y volvió cerca de la medianoche, pero dijo que no fue a revisarla, simplemente se acostó en el sofá. Más tarde, afirmó que salió de nuevo alrededor de la 1:30 de la madrugada para mover su vehículo y que su madre, quien vivía cerca, había ido a su casa mientras tanto. Ella declaró que se quedó viendo televisión, pero tampoco revisó si Rowan estaba bien. La historia comenzó a levantar sospechas. David no podía explicar con precisión dónde había estado esa noche, ni por qué dejó sola a una niña de 9 años durante horas. Los oficiales notaron inconsistencias, pero por el momento no había pruebas directas. El sheriff del condado, Chris Jennings, lo describió como un comportamiento muy extraño, especialmente porque Rowan no fue reportada como desaparecida hasta 8 o 10 horas después de haber sido vista por última vez. La investigación se centró entonces en los 3 hombres: David, Christopher y Nathan. Todos habían estado juntos esa noche, y sus versiones serían cruciales. Nathan fue el primero en declarar. Contó que él, Christopher y David se habían reunido aquella tarde en una granja donde trabajaban. Compraron alcohol en una licorería, y luego fueron al tráiler de Christopher para jugar al billar y seguir bebiendo. Eran cerca de las 8:30 p.m. cuando Colin se marchó a su turno nocturno, dejando sola a Rowan. Más tarde, Nathan llevó a Christopher a su casa y David decidió acompañarlos. Durante el trayecto, pararon nuevamente a comprar más alcohol y fumaron marihuana. Nathan aseguró que, tras dejar a Christopher, regresó a su casa por caminos secundarios para evitar ser detenido por conducir ebrio. Dijo haber llegado a casa alrededor de la medianoche. Por su parte, Christopher Collins declaró algo similar, aunque omitió la parte del consumo de drogas. Dijo que pasó la noche en su tráiler, sin saber que Rowan había desaparecido. Mientras tanto, la comunidad entera de Stella se unía en una búsqueda desesperada. Se desplegaron unidades del FBI, agentes de la Patrulla Estatal de Carreteras y equipos de rescate de 3 condados distintos. Más de 50 especialistas participaron en las operaciones. La magnitud del caso ya superaba cualquier otro que el pueblo hubiera visto. Mientras los agentes interrogaban a David, los investigadores confiscaron su vehículo, así como el de su madre. El FBI también interrogó nuevamente a Christopher Collins. Él aceptó someterse a una prueba de polígrafo y a un análisis de estrés vocal, insistiendo en que no sabía nada sobre el paradero de Rowan. Incluso se ofreció a ayudar en la búsqueda. Dijo que si podía ser útil, haría lo que fuera necesario. Días después, el jefe de policía de Wheaton, Clinton Clark, se encontró con Christopher durante una patrulla de rutina. Lo conocía desde hacía 17 años, casi como a un amigo. Christopher lo abordó, visiblemente nervioso, y le contó que estaba colaborando en la búsqueda de la niña. El jefe Clark notó algo inquietante en su actitud. Estaba alterado, evasivo, distinto. Al hablar con el FBI, mencionó que creía que Christopher podía saber más de lo que decía. Los agentes le pidieron a Clark que siguiera conversando con él, sin presionarlo demasiado, para ver si obtenía más información. Christopher, por su parte, empezó a insinuar que sospechaba de David Spears. Incluso se ofreció a usar un micrófono oculto si era necesario, y dio a los agentes una lista de lugares donde podrían buscar a Rowan. La desaparición de la niña había conmocionado profundamente a la pequeña comunidad. Sus profesores, vecinos y compañeros de escuela no podían creer lo que estaba ocurriendo. Tammy Marshall, una de sus maestras, recordaba perfectamente la última vez que vio a Rowan. Fue el día anterior a su desaparición. Notó que su cabello estaba enredado y pasó media hora ayudándola a peinarlo antes de comenzar la clase. Rowan la despidió con una sonrisa,
saltando por el pasillo. Nadie podía imaginar que sería la última vez que la verían con vida. La atención de los investigadores se centró cada vez más en David y Christopher, los dos hombres más cercanos a la niña. Christopher era un viejo amigo de la familia. Incluso había vivido unos meses en el sótano de la casa de los Spears. Rowan lo conocía bien y lo llamaba cariñosamente tío Chris. También era padre de 3 hijos pequeños que vivían en Arkansas con su madre. En octubre de 2007, Christopher se había mudado a una caravana ubicada en una granja familiar. 3 días después de la desaparición, el 6 de noviembre, los investigadores intensificaron la vigilancia sobre David Spears, pero también empezaron a notar un cambio en la conducta de Christopher. A medida que pasaban los días, la tensión en Estela crecía. Las calles estaban llenas de carteles con la foto de Rowan Ford, su sonrisa inocente, mirando a todos desde cada poste, cada escaparate. Los vecinos, que hasta hacía poco compartían tardes tranquilas en el porche, ahora hablaban en susurros, con miedo y sospecha. El 7 de noviembre, Christopher Collins volvió a presentarse en la oficina del sheriff del condado de Newton. Allí se sometió a una prueba de ADN voluntaria y permitió que registraran su casa y una caja fuerte que mantenía en la vivienda de David Spears. Parecía cooperar, aunque los agentes notaban su nerviosismo. Cada vez que se mencionaba a Rowan, su voz se quebraba y sus gestos se volvían erráticos. Durante la entrevista, Christopher acusó a David de mentir sobre sus movimientos la noche de la desaparición. Pero cuando los agentes insinuaron que él mismo podía estar implicado, se cerró por completo. Dijo que no respondería a más preguntas si seguían con ese tipo de insinuaciones. La conversación terminó abruptamente. Poco después, Christopher fue a ver al jefe Clark. Visiblemente alterado, le confesó que la reunión con el FBI lo había dejado nervioso, que sentía que lo estaban acusando de algo que no había hecho. Clark trató de calmarlo, diciéndole que si realmente no tenía nada que ocultar, debía seguir colaborando. Le recordó sus derechos y le insistió en que cualquier información que tuviera podría ayudar a encontrar a Rowan. Christopher parecía al borde de un colapso. Lloró asegurando que nunca lastimaría a la niña, que la quería como a una sobrina. Pero antes de que dijera algo más, alguien interrumpió la conversación y él salió rápidamente del lugar. Clark informó al FBI que sentía que Collins estaba a punto de confesar. Al día siguiente, Clark entregó a los agentes más detalles sobre el hombre, su familia, su trabajo, su relación con Rowan y con David. Les dijo que creía que Christopher sabía algo, aunque probablemente no se atrevía a decirlo. También dejó claro que lo más urgente era encontrar el cuerpo de la niña. Sin eso, no habría respuestas. Esa misma noche llegó el giro que todos temían. David Spears y Christopher Collins trabajaban juntos para el forense del condado, Mark Bridges, en el negocio de automóviles. Mark los conocía bien, especialmente a David, que lo había llamado el mismo día en que se reportó la desaparición. Según Bridges, David repetía una y otra vez que Rowan debía estar en casa de una amiga. El 8 de noviembre, Bridges se reunió con David para ayudarlo a buscarla. Lo que nadie sabía era que el FBI los vigilaba desde el aire, mientras Bridges llevaba un micrófono oculto. Durante esa búsqueda, David mencionó un lugar, una cueva llamada Fox Cave en el condado de McDonald. Dijo que si él fuera Christopher, ese sería el sitio donde escondería algo. Bridges recordó que al llegar vio un agujero profundo, más parecido a un pozo natural que a una cueva. Dentro había objetos que le llamaron la atención, aunque no estaba seguro de qué se trataba. Dijo que sentía que David lo había llevado allí por una razón. La mañana siguiente, el 9 de noviembre de 2007, los agentes del condado de McDonald acudieron al lugar. Los ayudantes del sheriff, Mike Hall y Jake, descendieron unos metros en la cueva y, al iluminar con sus linternas, lo vieron. El cuerpo de una niña, tendido sobre una repisa de roca a unos 6 metros de profundidad. Era Rowan Ford. El sheriff Chris Jennings más tarde declaró que nadie dudó un segundo que se trataba de un homicidio. La autopsia confirmaría que había sido estrangulada, que su cuerpo mostraba cortes y moretones, signos de violencia previa y que había sido arrojada al vacío después de muerta. La noticia sacudió a Estela como un terremoto.
La esperanza se apagó y la tristeza dio paso al horror. Cuando el jefe Clark encendió el televisor esa mañana y vio el reporte del hallazgo, sintió un nudo en el estómago. Poco después, su oficina le informó que Christopher Collins quería hablar con él. El FBI le indicó que lo localizara y le comunicara la noticia directamente. Pero antes de que pudiera hacerlo, Christopher lo llamó. Preguntó si la policía lo estaba siguiendo en una furgoneta gris. Dijo que se sentía vigilado y amenazado. Clark le pidió que fuera a la estación, que hablaran en persona. Christopher aceptó. Al llegar, Clark fue directo al punto. «Chris, esto se terminó. Encontramos el cuerpo de Rowan esta mañana». Christopher bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro. Dijo que quería hablar, pero no frente a tanta gente. Propuso ir a un sitio tranquilo, un puente cercano llamado Money Bridge. Clark aceptó, avisando a la central de su destino. En el lugar, Christopher levantó las manos como si esperara ser esposado. Clark le dijo que no era necesario. «Sí lo es», respondió él, «por lo que estoy a punto de decirte». Y entonces comenzó su confesión. Relató que aquella noche, cuando Nathan y David se marcharon de su tráiler, él decidió regresar a la casa de Rowan. Dijo que había planeado ayudarla a salir de allí rápido, antes de que ellos volvieran. Condujo por la autopista, deteniéndose solo una vez para usar el baño. Al llegar, entró en la habitación de la niña. Ella dormía profundamente en el suelo. Christopher la levantó en brazos y la llevó hasta su camioneta. Rowan no despertó. En silencio, la trasladó hasta su tráiler, donde aún dormía cuando llegaron. Aseguró que no le habló, que no quería que reconociera su voz. Pero cuando la niña abrió los ojos, lo miró y lo reconoció. «Eres el tío Chris», habría dicho. En ese momento él entró en pánico. Dijo que temió que gritara, que alguien descubriera lo que había hecho. Buscó una cuerda que tenía en una camioneta cercana y la estranguló. Después, asustado, pensó en cómo deshacerse del cuerpo. Primero consideró lanzarla desde el puente Money Bridge, pero temió que la encontraran demasiado pronto. Condujo durante un rato, sin rumbo, hasta llegar a la cueva de Fox Cave. Allí la arrojó al fondo y trató de cubrir la abertura con ramas. Cuando regresó a su casa, quemó la ropa de Rowan, su pijama, la cuerda y sus propias prendas. Dijo que incluso quemó el colchón en un tambor metálico dentro del granero. La descripción era tan detallada y atroz que Clark apenas podía soportar escucharla. Christopher regresó con él a la estación y repitió su declaración ante los agentes del FBI y del sheriff. Luego firmó una autorización para registrar su propiedad y más tarde repitió su confesión frente a cámaras en la comisaría del condado de Barry. Dijo que había estado llorando todo el día, que sabía que no había perdón posible. Los investigadores quedaron impactados. Hasta entonces, habían pensado que Christopher solo sospechaba de David Spears. Pero cuando comenzaron a interrogar a David nuevamente, las cosas se complicaron aún más. David también confesó. Dijo que aquella noche había ido a revisar a Rowan y descubrió que no estaba. Según él, sabía que Christopher se la había llevado. Afirmó que fue hasta su casa donde la encontró y que entre ambos la golpearon. Aseguró que, asustados por lo que habían hecho, decidieron matarla. Según su versión, Christopher le pasó la cuerda y él fue quien la estranguló. «La ahorqué», dijo esa, «y cuando me di cuenta ya no respiraba. Estaba muerta». El problema era que ambas confesiones se contradecían. Cada uno acusaba al otro de ser el principal responsable. Los fiscales sabían que no podían creer completamente a ninguno, pero debían seguir adelante con los cargos. Ambos fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado, secuestro y violación. El sheriff Mick Epperly informó al fiscal que las pruebas indicaban que ambos habían golpeado a Rowan, pero no era posible determinar cuál de los dos había causado su muerte. Durante los meses siguientes, el caso se convirtió en uno de los más complejos y mediáticos del estado de Missouri. Tras las detenciones, el pequeño pueblo de Stella quedó dividido entre la tristeza y la incredulidad. ¿Cómo podían dos hombres tan cercanos a la familia, uno el padrastro de la niña y el otro un amigo al que ella llamaba tío, haber sido capaces de algo tan monstruoso? David Spears y Christopher Collins fueron trasladados a la cárcel del condado de Barry
sin derecho a fianza. Durante las visitas, la madre de David apenas podía contener las lágrimas. «Es mi único hijo», repetía una y otra vez, incapaz de aceptar lo ocurrido. Su hermano Greg, en cambio, se negaba a creer la confesión. Él amaba a Rowan, no pudo hacerle eso. Decía, el 27 de noviembre, Colleen, la madre de Rowan, presentó oficialmente la demanda de divorcio contra David. El dolor era tan profundo que ni siquiera podía hablar con la prensa. El alcalde del pueblo explicó, «Está completamente devastada. Se mantiene ocupada para no derrumbarse. Ahora mismo pasa los días cosiendo algo especial para el funeral de su niña». En la escuela de Rowan, los compañeros y maestros quisieron honrar su memoria. Plantaron un árbol de dogwood rosa en el patio, su color favorito, y colgaron en sus ramas mensajes escritos por los alumnos. El día del funeral, los niños soltaron globos con notas dirigidas al cielo. Más de 300 personas asistieron al servicio en la iglesia Gospel Lighthouse, donde se entonó el himno que Rowan más amaba, The Old Rugged Cross. El pastor pidió a los presentes que dejaran atrás el odio y el rencor, aunque en el ambiente solo se sentía rabia y tristeza. Mientras tanto, los procesos judiciales avanzaban lentamente. Tanto Christopher Collins como David Spears se declararon inocentes. El tribunal determinó que había suficientes pruebas para llevarlos a juicio por separado. Los abogados de David solicitaron trasladar su juicio fuera del condado debido a la intensa cobertura mediática. La petición fue aprobada. Pasaron los años entre apelaciones y preparación del caso. Luego, en 2011 llegó una decisión inesperada. Los cargos de violación y asesinato en primer grado contra David Spears fueron retirados. El fiscal Johnny Cox explicó que tras revisar nuevas pruebas forenses y analizar los resultados de un laboratorio independiente, se llegó a la conclusión de que no existían evidencias físicas que lo vincularan directamente con el crimen. Las pruebas de ADN y los análisis del kit recolectado durante la autopsia coincidían únicamente con Christopher Collins. Todo apuntaba a que él había actuado solo. Aún así, Cox reconoció que no fue una decisión sencilla. Ha sido un caso que consumió casi 5 años de trabajo ininterrumpido, dijo ante la prensa. Finalmente, David fue condenado solo por obstaculizar la justicia y poner en peligro el bienestar de un menor. Recibió 11 años de prisión en total, el máximo permitido por esos cargos. El fiscal justificó la decisión con una frase que resumía la dificultad del caso. Como fiscal soy un ministro de justicia. Mi deber es buscar la verdad, no solo obtener condenas. El sheriff Robert Evanson coincidió con él. Sin pruebas sólidas, no podíamos arriesgarnos a que un asesino quedara libre por un error procesal. Con David fuera del caso principal, toda la responsabilidad recayó sobre Christopher Collins. Su defensa intentó alegar problemas mentales y traumas de infancia. Sus abogados contaron que había crecido en un hogar destruido, que fue separado de sus padres adictos a las drogas y pasó su niñez entre hogares de acogida. Sostuvieron que nunca aprendió a manejar sus emociones, que tenía un trastorno severo de apego y episodios de ira descontrolada. Pidieron que el jurado no se dejara llevar por las emociones ni por la edad de la víctima, sino que se centrara en la ley. Aseguraron que no había existido premeditación. Durante el juicio, Colleen subió al estrado. Su voz se quebró al describir el impacto de la pérdida. Nos destruyó completamente. A mí y a mis otros hijos. La hermana de Rowan también declaró. Dijo que al enterarse de la muerte de su hermana, cayó al suelo y no pudo moverse. Cuando ella murió, una parte de mí murió también, dijo entre sollozos. El 20 de marzo, tras un juicio largo y doloroso, el jurado emitió su veredicto: culpable de asesinato en primer grado y violación infantil. Durante la fase de sentencia, el fiscal presentó 6 declaraciones de impacto de las víctimas, describiendo el dolor que el crimen había dejado en la comunidad y en la familia de Rowan. La defensa intentó contrarrestar el peso de esas declaraciones, presentando a especialistas en desarrollo humano, quienes hablaron del daño psicológico que Collins había sufrido en su infancia.
Explicaron que padecía un desorden de apego severo y un trastorno explosivo intermitente. No fue suficiente. El jurado recomendó la pena de muerte. A partir de ese momento, comenzó una larga serie de apelaciones. En julio de 2012, el caso llegó automáticamente a la Corte Suprema de Missouri, como ocurre con todas las condenas a muerte en ese estado. 2 años más tarde, la apelación fue rechazada. Posteriormente, Collins presentó nuevas solicitudes para reducir su sentencia a cadena perpetua, pero todas fueron denegadas. En una de sus últimas apelaciones, sus abogados argumentaron que los fiscales habían ocultado información sobre uno de los testigos principales, el jefe de policía Clinton Clark, quien tenía antecedentes relacionados con su servicio militar en Vietnam. El Estado respondió que, aun conociendo ese dato, el resultado del juicio no habría cambiado. Mientras tanto, David Spears cumplía su condena. Tras más de 7 años en prisión, fue liberado en 2015 y consiguió trabajo en la oficina del 1900 defensor público del estado de Missouri, a través de contactos de su abogado. Permaneció en libertad condicional por 18 meses antes de quedar completamente libre. Este hecho generó controversia. Los abogados de Collins alegaron que la contratación de David en la misma oficina donde trabajaban defensores públicos que representaban a su cliente creaba un conflicto de interés. Afirmaron que eso impidió que Christopher pudiera negociar un acuerdo más favorable. Sin embargo, esa reclamación tampoco prosperó en los tribunales. Los años pasaron y Christopher Collins permaneció en el corredor de la muerte. Su última esperanza fue un pedido de clemencia al gobernador de Missouri, Mike Parson, argumentando que padecía daño cerebral, deficiencias emocionales y un historial de abuso infantil que había afectado su juicio. El gobernador, ex-sheriff y firme partidario de la pena capital, negó la petición. El 3 de diciembre de 2024, la fecha de su ejecución llegó. A las 5:54 de la tarde, los testigos comenzaron a entrar en la sala. 4 miembros de su defensa, 4 periodistas, 8 representantes del Estado y 2 familiares de Rowan. A las 6:00 p.m., el fiscal general confirmó que no quedaban recursos legales pendientes. 9 minutos después, Christopher Collins fue declarado muerto por inyección letal con pentobarbital. Antes de morir, había escrito una carta que fue leída después de la ejecución. Correcto o incorrecto, acepto mi destino tal como es. Lo siento por todos a quienes herí en esta vida. Ojalá puedan dejar esto atrás y seguir adelante. Sin importar de qué lado estén, rezo por ustedes. Espero verlos en el cielo algún día. El sheriff Chris Jennings, quien había participado en la investigación desde el primer día, estuvo presente en la ejecución. Dijo que sentía que el desenlace era inevitable desde hacía años, aunque admitió que la justicia nunca podría reparar lo ocurrido. Me habría gustado que se hiciera más, que se castigaran también otras fallas, pero este fue el final que el sistema permitió. Jennings confesó que desde aquel caso siempre lleva consigo la credencial escolar de Rowan en el bolsillo. Dijo que lo hace para recordar por qué lucha contra el crimen y por qué cada investigación debe tomarse con absoluta seriedad. Este caso cambió por completo la manera en que atendemos denuncias de abuso infantil en el condado. Hoy, si hay la mínima sospecha, actuamos de inmediato. Los años pasaron, pero el recuerdo de Rowan siguió vivo. Su antigua maestra, Todd Holt, admitió que durante meses no pudo quitar sus cuadernos ni limpiar su pupitre. Era la clase de alumna que todos los profesores quieren tener, siempre con ganas de aprender, siempre con sueños. Su mejor amigo, Tyler, también quedó marcado por su pérdida. Su madre contaba que, durante mucho tiempo, el niño no pudo dormir solo. Era como si hubiera perdido a su propia hermana, decía. Rowan Ford tenía apenas 9 años. Era amable, curiosa y creía en la bondad de las personas. Su historia estremeció a todo un estado y sigue recordándonos que, incluso en los lugares más tranquilos, pueden ocultarse los horrores más impensables. Si este caso te conmovió, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para conocer más historias reales de crimen cada semana.